me da mucho gusto que está aquí en el estudio mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, para hablar de el Petro. Seguramente ya tienes muchos Petros en tu cartera virtual. Querido tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, tocayo. Pues qué gusto estar aquí de nuevo. Fíjate que, como bien lo mencionas, el tema que traigo hoy es el Petro, supuestamente una criptomoneda que emitió la semana pasada por primera vez el gobierno de Venezuela. Como sabemos, el gobierno de Venezuela ha estado siendo cortado de sus fuentes de financiamiento y fuentes de ingresos para el gobierno, y entonces se le ocurrió la brillante idea de sacar una supuesta criptomoneda. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues es que es bien fácil, digamos que Venezuela ya cada vez está más ridículo las políticas públicas, y es muy fácil obviamente criticar, pero la realidad es que no tienen, como te mencionaba, fuentes de financiamiento. El petróleo ha caído alrededor de 1 millón de barriles producidos diarios, o al año, perdón, y eso causa, por supuesto, que los ingresos bajen. A la vez de eso, pues el precio del petróleo a nivel internacional hace 2 o 3 años estaba en 120, ahora están alrededor de 50, y pues el gobierno de Venezuela no estaba listo. Entonces, ¿con qué idea novedosa salieron? Pues primero, tratar de darle la vuelta a las sanciones económicas que se le impuso por parte de Estados Unidos, Europa y México, y a su vez empezar a empujar otro tipo de medidas, como solicitar financiamiento adicional a través de China y Rusia, y ahora con esta supuesta criptomoneda. Como recordaremos, pues las criptomonedas son monedas virtuales como Bitcoin, y funcionan justamente, no tienen un ente centralizado, es decir, no hay un banco central que regule el haber y deber, digamos, en términos contables. Y en el caso de Venezuela, pues lo que hicieron es centralizar justamente a través del gobierno de Venezuela la emisión de estas monedas, supuestamente en los primeros 2 días. Es información del gobierno de Venezuela, que por cierto pues ya no hay ni cómo creerle, y recaudaron supuestamente $1.000 millones, ¿no? Sí, eso dijeron, ¿no? Y es interesante porque, por un lado, atajaban un problema, y es que muchos venezolanos que no pueden comprar dólares, que tienen una moneda pauperizada, pocas veces, yo creo que en la historia de la humanidad no ha habido una inflación tan grande como la que está teniendo Venezuela, considerando incluso la República de Weimar en el periodo entre guerras en Alemania. Y pues con esto decía, ahora van a poder poner a minar sus monedas, porque muchos venezolanos han optado por la electricidad es barata y ponen sus computadoras, sus entidades, sus núcleos ahí a minar monedas, y decía, ahora pueden minar petros. Y creo que buena parte de la explicación, porque no me sorprendería que en un mes diga el petro ha subido de valor. ¿Por qué? Porque le ha exigido a PDVSA y a las empresas y entidades públicas de Venezuela que una parte de sus transacciones las hagan en petros. Y eso pues le puede dar la liquidez inmediata, aunque coincido contigo, se trata de una estafa. Hemos visto muchas estafas de criptomonedas, pero esta es la primera que hace un país, ¿no? Un país, así es. Yo creo que al final, de nuevo, virtualiza o deslegitimiza digamos que la naturaleza de la propia criptomoneda, que en este caso es un ente descentralizado que se minan a través de computadoras con alto poder, y que además etcétera. Cuando él dice, pues esto está respaldado por los diamantes y el petróleo, desde que lo anunciaba yo decía, pues no entiende, ¿no? Porque una criptomoneda no está respaldada por un activo, está respaldada por el propio blockchain, o al menos en el modelo clásico. Claro. Pero teóricamente adaptaron la Ethereum, digamos, cualquier compañía puede adaptar, digamos, el software del blockchain de Ethereum. Parece que ese fue una suerte de adaptación al proceso productivo del petróleo, pero no está nada claro. Me metí al sitio y todo, y pues no. Y compraste petros. Y compré petros y ahora no, lo más aposté las escrituras de mi casa al petro. Así, pues es lo que está haciendo Venezuela justamente, sí. ¿no? Está escriturando, lo acabas de decir muy bien, está escriturando las escrituras de su casa, de su negocio y de su familia, ¿no? En otras palabras, ya no tiene de dónde sacar financiamiento, entonces básicamente lo que está haciendo es emitir futuros, está apostándole a, digamos, hasta cierto punto. Ahora, no sé cómo viste la reacción del mercado, porque más allá de estos supuestos $1.000 millones que han de ser todos de PDVSA y cosas por el estilo,
no parecería que generó mucha receptividad, ¿no? No generó mucha receptividad, de hecho, bueno, salvo los anuncios que hizo el propio gobierno, PDVSA, como bien mencionas, pues los mercados lo tomaron como otra estafa más del maestro de las estafas, que ahora es Maduro. Y lo interesante es que, digo, no por demeritar ningún tipo de educación, pero alguien que apenas acabó la secundaria, hablando de un tema tan complejo como una criptomoneda, y tratando de venderla en los mercados internacionales, pues es verdaderamente irrisorio, ¿no? Sí, si no fuera trágico por los pobres venezolanos que le están pasando muy mal, sería de risa loca, ¿no? Es decir... Así es, entonces yo creo que al final, creo que lo hemos platicado mucho aquí, el tema de Venezuela, es un tema que está constantemente en la palestra mediática porque justamente cuando piensas es como Trump, cuando piensas que ya no va a caer más o más bajo, caen con este tipo de cosas y al final lo más triste de ello es que, como bien te decía, están hipotecando a futuro, el futuro más bien de Venezuela. El 95-96% de sus exportaciones son petróleo, son commodities, digamos esta criptomoneda y otras medidas como la deuda que tiene con China y con Rusia, que es enorme, les está causando que hipotequen virtualmente su futuro para tener financiamiento en este momento. Y otra cosa que está saliendo también ahora recientemente es que Estados Unidos ya ha estado considerando durante bastante tiempo quitarle o dejar de importar por parte de Venezuela petróleo crudo. Es decir, de nuevo, su principal o el principal consumidor de Venezuela es lo más trágico de todo. Por más de esta retórica antiimperialista, etcétera, Venezuela, el primer exportador, el primer importador de sus productos de petróleo es justamente Estados Unidos. Incluso hay una subsidiaria ya que se llama Citgo, que estaban pensando también en venderla. Y Estados Unidos dijo, ¿sabes qué? O está diciendo todavía no lo finalizan, pero está en la posibilidad de cortar ese suministro porque además Estados Unidos ya es el primer productor de petróleo a nivel mundial, con el fracking, con el famoso shale gas y shale petróleo, ¿no? Entonces, es una serie de factores que de verdad parecen, es una tragedia. Yo me fijo mucho en este tema de Venezuela porque tengo familia allá y por eso siempre estoy analizándolo. ¿Y qué te dicen tus familiares en Venezuela? Pues tienes que usar justamente para compras, etcétera, de bienes básicos, pues tienes que pagarle a alguien para que se forme, porque son filas de 5 horas, ¿no? 5 o 6 horas, ¿no? Entonces, bachicoleros creo que les llaman a los que se forman, hacen filas, este tipo de cosas. Entonces estamos volviendo a una situación en donde se está cubanizando la economía, se está cubanizando la política y se está cubanizando el esquema social en Venezuela. Y al final, lo más triste de todo es que todos están cayendo en pobreza significativa. Ha caído en los últimos 3 o 4 años una tercera parte del PIB. Y entonces estamos ante una gravedad fuerte. De hecho, el otro día, revisando datos, parece que en la historia económica de la humanidad no había habido un país que fuera de ingreso medio, como se consideraba Venezuela pues hace 10, 15 años, que se haya convertido en un país pobre nuevamente. Es decir, uno ve países pobres, por ejemplo, vamos a pensar Sudán del Sur, ¿no? Zimbabue, que tuvieron esta mega inflación, pero eran países que ya estaban en la pobreza, es decir, la pasaron mal, pero ya estaban muy mal. En el caso de Venezuela estamos hablando de un país de clases medias que se está pauperizando y está desapareciendo y no había ocurrido en el mundo. Así es, es una desgracia justamente porque es un país tan rico y es el dilema otra vez de los países del norte versus los del sur y también el dilema de cuando tienes tantos recursos naturales, a veces apuestas todas tus canicas en un solo lugar, que en este caso es el petróleo, y vas empujando hacia afuera a las pymes y vas empujando hacia afuera otro tipo de actividades y te quedas con el petróleo. ¿Qué pasa cuando nada más tienes tus huevos en una sola canasta? Te tropiezas, se rompieron todos y es lo que está pasando ahorita, bajó el precio del petróleo y entonces ahora salen con este tipo de ridiculeces que son el famoso Bitcoin llamado Petro, que por cierto no sé si nos vaya a multar aquí la Secretaría de Gobernación, pero le dicen en los medios de Bitcoin shitcoin, ¿no? Por obvia razón. Sí. No nos van a multar porque está en inglés. Así es. Shit dictator también podríamos decir, que es el señor Nicolás Maduro. Así es, entonces pues una situación trágica, ¿no? Sí, trágico sin duda. Tocayo, como siempre, un gusto. Un gustazo. Guarda tus petros. Vamos a hacer un...